Estamos en una época en la cual hay una concentración de poder muy importante que la domina muy especialmente el poder económico, los poderes financieros. El problema es que históricamente el Estado de Derecho se ha sustentado sobre la base de la división de poderes, de que haya equilibrios, de que haya contrapesos, que haya espacios de vigilancia institucional, porque todo poder excesivo suele tender al abuso y a generar graves desigualdades. Yo creo que más que una involución específica, que sí que la hay en toda la sociedad, en el Poder Judicial ahora mismo lo que hay son tensiones internas muy fuertes ante la presión del poder político por controlar los espacios más importantes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, determinados órganos judiciales que pueden tener una intervención muy importante, y al mismo tiempo estas tensiones se extienden al ámbito de la protección de los derechos fundamentales que más se están viendo afectados por este equilibrio que se está rompiendo. Mi opinión es que automáticamente una mayoría absoluta no tiene por qué implicar la limitación de los derechos fundamentales, siempre y cuando se ajuste a cuáles son las reglas de un Estado social y democrático de derecho. Yo pienso que lo que ha ocurrido durante esta mayoría absoluta es que no se han sabido respetar estos límites, y mi impresión es que ha habido como una confusión. Se ha considerado que tener la mayoría absoluta supone tener la razón absoluta, y no se ha entendido que esa mayoría absoluta no se dio por apoyar determinados elementos ideológicos tradicionales del conservadurismo, sino se dio por una sociedad que estaba muy descontenta con la situación económica y que votó muy ampliamente por un cambio, y creo que no se supo interpretar adecuadamente cuál era la opinión de la sociedad, y se ha pretendido imponer determinadas decisiones ideológicas muy escuadradas hacia un sector de la sociedad que no representan a la mayoría. Mi opinión es que se está produciendo una ruptura de algunos de los principales pactos constitucionales que se alcanzaron en su momento. Pienso que la transición tuvo cosas que son criticables, creo que no quedaron bien resueltas algunas cuestiones, pero me parece innegable que sí que se produjeron avances que fueron muy importantes y ahora se está retrocediendo. Por ejemplo, había un consenso generalizado en que debían respetarse las necesidades básicas de todas las personas y su ámbito de derechos fundamentales. Había un consenso básico en que el Estado social era intocable y que todas las fuerzas políticas debían respetarlo. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario no había discusión sobre que el objetivo de las penas era la reinserción social de todas las personas. Todo esto, en muy poco tiempo, se está rompiendo. Vamos a propuestas como la de la prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua. Vamos a la ruptura de los derechos sociales. Vamos también a un recorte muy importante de las libertades. Es decir, todas las fuerzas políticas admitían que el pluralismo y el derecho de crítica eran consustanciales a una democracia, y todo esto se está revisando, yo creo que de manera muy criticable. Hay que tener en cuenta que reformas como la del Código Penal, la de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras equivalentes nos demuestran que el Gobierno, en lugar de intentar convencer a la sociedad con argumentos de que su gestión es la correcta, lo que hace es criminalizar y castigar la discrepancia. Entonces creemos que el Gobierno tiene que convencer con argumentos, pero no intentar silenciar o disimular o eliminar las formas de disconformidad, porque estas son esenciales a una democracia plural. Y efectivamente el hecho de que por ejercer este derecho de crítica, especialmente delante de instituciones o en entidades bancarias, pretender que no se puedan exteriorizar estas formas de disidencia, claro, nos lleva a concepciones también del régimen anterior, como la idea del delincuente político o el disidente a un régimen concreto. Nosotros pensamos que todas las formas de expresión deben ser válidas en una democracia, incluso aquellas que puedan ser especialmente molestas. Porque claro, parece que el poder político diga, no, es que se puede protestar de esta manera, pero no de otras maneras. Mientras no se dañen de una manera importante los derechos de terceros, cualquier forma de protesta debe ser respetada por parte de las instituciones, y esto tampoco había ocurrido en estas últimas décadas de democracia, y por eso creemos que es un retroceso realmente alarmante. El derecho del trabajo se crea históricamente para intentar equilibrar relaciones contractuales que son claramente desequilibradas, como por ejemplo el predominio claro de la empresa sobre el trabajador, y no en beneficio del trabajador exclusivamente, sino para buscar
unas relaciones humanas equitativas y justas. Lo que hace la reforma laboral es romper, como en otras cosas, esa situación de equilibrio para dejar especialmente peor a la parte que ya es más débil en la contratación. Y la prueba de todo ello, pues bueno, más allá del elemento social, que es el incremento del desempleo, que realmente ha servido de muy poco la reforma laboral, lo más criticable es precisamente el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la congelación, reducción salarial, la precarización de todas las formas de trabajo y las limitaciones importantes a la negociación colectiva y a la actuación sindical. Es toda una reforma, es una especie de contrarreforma a los avances tímidos que se habían conquistado en la historia de nuestro país para volver a un modelo en el que tiene una concepción que parece que el siglo XX no haya existido, ¿no? Parece que se retroceder casi en sus concepciones al siglo XIX. Mi opinión respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional es que es una sentencia casi más política que jurídica. Yo creo que el Tribunal, desde el respeto que me merece, no valora con criterios laboralistas propiamente del derecho al trabajo los derechos fundamentales en conflicto y opta por una resolución que se centra más en concepciones de economía política, pero no analiza, desde mi punto de vista, correctamente cuáles son los derechos fundamentales que están en juego en cualquier contratación laboral. Y en este sentido, a mí me parece más acertada la sentencia del Tribunal Supremo en materia de ultraactividad. Hay que recordar que el Tribunal Supremo sí que es una sala especializada, la sala cuarta del Tribunal en materia de derecho del trabajo, y lo que hace es analizar con mucha profundidad que si la ultraactividad se elimina, lo que se hace es vaciar de contenido el conjunto de las relaciones contractuales, es decir, es dejar sin efecto principios básicos de un contrato. Y por tanto yo creo que analizando todo lo que hay en juego llega a unas conclusiones que son bastante acertadas. El Fondo Monetario Internacional lo que hacía era instar a los jueces españoles a que aplicaran la reforma laboral en perjuicio de los trabajadores. Y claro, el FMI es una especie de lobby o de agente al servicio del poder financiero que no tiene ninguna legitimidad para pedirnos este tipo de cuestiones. Nosotros consideramos que nuestros jueces actúan de acuerdo con los principios constitucionales en aplicación de la ley y del ordenamiento jurídico y analizan caso por caso para ver cuáles son los derechos en conflicto, y lo que no pueden hacer es considerar que las personas son mercancías y que no tienen derechos, como parece pretender el Fondo Monetario Internacional, para que se flexibilice o se interpreten normas en perjuicio de una de las partes como si no tuvieran derechos. Pero nosotros creemos que la reforma laboral atenta contra principios constitucionales muy importantes y en última instancia, pues aquí está pasando un poco como con el tema de las hipotecas, ¿no? Aunque en un plano diferente. Aquí creemos que hay colisiones entre lo que dice la ley y lo que dice nuestro sistema de derechos fundamentales. Y por eso, en muchas ocasiones, los jueces tienen que intentar integrar el conjunto de las normas que a veces pueden estar en conflicto y tomar decisiones que a veces pueden no gustar al Fondo Monetario Internacional, a un empresario concreto o a un trabajador concreto. Pero yo creo que ese es el papel de una judicatura independiente. No dejarse presionar por nadie y analizar las normas de esta reforma laboral y ponerlas en comparación, en contraste con los principios de la Constitución y también con los convenios internacionales suscritos por nuestro país. Por ello creo que la reforma dice lo que dice, pero hay que tener en cuenta que la ley no es el único integrante del ordenamiento jurídico y que la propia ley y sus artículos deben interpretarse en función también de nuestro sistema de derechos. Estamos viendo una etapa histórica, yo creo que muy preocupante, en materia de democracia. De hecho, hace poco uno de los filósofos contemporáneos más importantes, Jürgen Habermas, decía que ahora mismo en Europa está en riesgo la democracia, porque las decisiones principales no las toma la ciudadanía, sino las toman organismos tecnocráticos que no han sido elegidos por nadie y que tienen intereses directos a través del poder financiero. Por ello sí que creo que asistimos a un momento en el que se está decidiendo esto, si finalmente la ciudadanía, a través de sus movimientos sociales, de sus sindicatos, de todo tipo de colectivos, va a ser capaz de conseguir que las decisiones las tomen las personas en cada país o en el conjunto de la Unión Europea,
o se va a dejar en manos de organismos que disfrazan de decisiones u opiniones técnicas lo que son apuestas meramente ideológicas. Es decir, se nos quiere convencer de que solamente hay un camino para que la economía funcione, cuando es evidente que eso no es cierto, es muy discutible, al menos, y por tanto, quien tiene que tomar esas decisiones son las propias sociedades y no organismos que no han sido elegidos democráticamente. Obedece la privatización de los servicios públicos, forma parte como un elemento más de los ataques al propio Estado social, porque estos servicios públicos son instrumentos generadores de igualdad y de actuaciones redistributivas. Para que pueda haber redistribución, las rentas más altas tienen que contribuir de una manera justa, y lo que se pretende desde una perspectiva tecnocrática, que es ideológica, que no es neutra en absoluto, lo que se pretende es que quienes más tienen aporten lo menos posible. Y una de las formas de que no aporten es precisamente que el Estado no redistribuya impuestos y que los invierta en servicios para el conjunto de la sociedad, para que cree igualdad. Por tanto, estamos en este momento también de tensión ideológica, política, económica, y no es desinteresada en absoluto una política de privatización, sino que lo que pretende es que haya menos elementos redistributivos y que haya menos de un elemento básico en el Estado social, que es que el Estado intervenga para corregir desigualdades y para que la libertad sea real y efectiva. Las carencias del sistema judicial son estructurales y son importantísimas. Estamos a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante, por detrás de países como Albania, Moldavia u otros. También estamos a la cola en inversión en justicia por habitante, y además también tenemos unas estructuras de funcionamiento que no son las propias de este tiempo. Tenemos un sistema de juzgados que es del siglo XIX, sin que los intentos por generar una oficina judicial hayan acabado de consolidarse. Es decir, tenemos muy pocos recursos, pero además es que están muy mal organizados. Y desde el poder político nunca ha habido la voluntad suficiente para modificar todas estas estructuras. Además, tenemos unas normas procesales, especialmente en el ámbito penal, que también son muy antiguas, del siglo XIX, cuando ni siquiera existía la luz eléctrica, y cuando se leen todavía se detecta ese lenguaje decimonónico con las que se pretende perseguir la delincuencia del siglo XXI. Todo esto no es posible, hace falta una gran reforma, y esto pues llama todavía mucho más la atención en aquellos casos que requieren unos equipos judiciales muy potentes, muy fuertes, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, ¿no? La línea que se sigue siendo bastante criticable, aunque se ha suavizado un poco, y yo creo que en honor a la justicia hay que reconocer que el estilo del nuevo ministro es en las formas mucho más favorable, mucho más dialogante, aunque en el fondo no hayan habido grandes mejoras. Este gobierno no ha tomado medidas estructurales contra la corrupción, y los anuncios de transparencia o de futuras modificaciones legales son menos brindis al sol que no van a solucionar nada. Realmente, si el gobierno tuviera voluntad política de actuar contra la corrupción, se notaría enseguida la diferencia, porque hay muchísimo por hacer en el ámbito de la prevención de estos delitos, y muy especialmente en dotar de medios a la justicia para que pueda perseguirlos de verdad. Sí, yo creo que en nuestro país tenemos una cultura de los medios de comunicación muy poco respetuosa con la presunción de inocencia, y esto creo que es preocupante, y esto lo que provoca es que no solamente en los casos de corrupción, sino en cualquier tipo de delito, ¿no? Cualquier tipo de delito de cierta relevancia, cuando una persona está imputada o ha sido detenida, inmediatamente los medios dan por supuesto que es culpable, con todos los perjuicios que esto genera. Y yo creo que esto tiene una solución bastante difícil, que no vaya más allá de la autorregulación y de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de realizar juicios paralelos y de adjudicar etiquetas de culpabilidad. Yo, por ejemplo, cuando hablas con amigos que están en el extranjero, en Francia o en Alemania, te cuentan muchas veces el diferente trato, ¿no?, de la sociedad y de los medios cuando una persona está siendo investigada, y en nuestro país históricamente esto ha sido una anomalía que yo creo que se tendría que intentar corregir. Yo tengo la convicción de que en líneas generales
la justicia actúa de manera correcta resolviendo los problemas de la ciudadanía, con más retrasos de los que querríamos por la falta de medios, pero yo pienso que no hay una queja general en la sociedad de que la justicia actúe parcialmente o actúe inadecuadamente, sino de los retrasos, de que tarda demasiado tiempo en resolver, de las incomodidades propias del proceso, pero no de que la justicia no sea equitativa. Los mayores problemas se generan no en los casos ordinarios que afectan a la sociedad, sino en aquellos casos donde hay intereses políticos, donde hay intereses económicos, que en ocasiones son resueltos por tribunales que pueden tener vínculos con el poder político. Porque a estos tribunales no acceden los jueces a través de criterios objetivos como la antigüedad o una oposición, sino por designaciones o del poder político o de órganos como el Consejo General del Poder Judicial que están vinculados al poder político. Un caso muy claro de lo que comentaba es el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ha sido designado pues, a través de pactos de cuotas por el poder político y que el propio presidente entró en el tribunal siendo militante del Partido Popular. Pues ahí sí que se pueden generar dudas sobre parcialidad y también en otros tribunales, pero yo creo que aunque estos casos sean muy llamativos para la sociedad, cuantitativamente son muy minoritarios. La mayoría de los asuntos que llegan a los tribunales yo creo que son resueltos no solo bien, sino con una apariencia clara de imparcialidad y yo creo que con satisfacción de la sociedad en general, aunque es evidente que el que pierde un caso no va a estar contento con el juez que ha dictado la sentencia, pero en líneas generales yo creo que la actuación de la justicia es bastante correcta. La justicia no puede ser igual para todos desde el momento en el que tiene más medios tiene más capacidad de influir en el sistema judicial. No debería ser así, pero es indiscutible que el que tiene un buen abogado tiene más probabilidades de ganar un asunto que el que tiene un abogado de inferior calidad, porque por ejemplo hay cuestiones que no afectan al fondo del asunto, sino a cuestiones estrictamente procesales, y quien domina mejor el proceso, pues incluso no teniendo la razón en el fondo, puede por razones formales ganar un proceso. Pero esto sucede también en muchos ámbitos profesionales, es decir, seguramente el que tiene más dinero en ocasiones pues puede tener un mejor tratamiento médico o una mejor atención en otro tipo de ámbitos sociales. En todo caso, yo creo que esto no significa que la regla general sea que quienes tienen mejores recursos siempre venzan en un proceso judicial, sino que la capacidad económica a la hora de elegir profesionales o, por ejemplo, a la hora de acceder a la justicia cuando se implantaron las tasas, pues sí que pueden afectar indiscutiblemente.